Jesucristo Redentor es entonces el título de nuestro tema de esta tarde. Y para esto es vital, es importante que nosotros comprendamos qué es la redención. Y cuando comprendemos qué es la redención, asimismo disfrutamos más el hecho de que somos redimidos. Y por eso les invito a que para iniciar vamos a Job 19. Es muy común que nos remitamos a los evangelios. ¿Por qué vamos a Job 19? Considerado el libro más antiguo, por muchísimos estudiosos, el más antiguo de las escrituras, un hombre que vivió muchos años antes de los patriarcas, por supuesto, mucho antes que Moisés. ¿Y cómo es posible que a través de la palabra de un hombre que estuvo tan a siglos de distancia del plan de salvación, de la ejecución del plan de salvación, cómo es que en él podemos ver a Jesucristo? Y vamos a ver que en efecto, en Job 19 podemos encontrar a Jesucristo, y para eso leemos desde el 25 al 27 de Job 19. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre su polvo, sobre el polvo, perdón. Aquí nos habla de la eternidad de Jesucristo. Como decíamos ayer, Jesucristo no nació como ser, sino solamente como un humano encarnado en el vientre de María. O sea, la parte humana sí salió del vientre de María, concebida por el Espíritu Santo, pero desde la eternidad ya estaba. Por eso que yo sé que mi Redentor vive. O sea, en ese momento también Job sabía que él, aunque era un hombre agradable a los ojos de Dios, de buen testimonio, necesitaba ser salvo, porque su buen testimonio, su buen carácter, su rectitud no lo hacían competente para la salvación. Y él pasó por un proceso difícil donde él comprendió incluso que había fisuras en ese ánimo. Y aquí también se habla, y al fin se levantará sobre el polvo, porque él resucitó. ¿Qué es lo que nos llama a nosotros a ser redimidos por él? Y ya no ver muerte. Que él se levantó, abandonó la tumba quedó vacía, y con eso se hizo el primogénito entre los muertos, recordemos, porque fue el primero que murió y resucitó para vida eterna, a diferencia de Lázaro, como vimos ayer, que murió, pero luego de resucitar vuelve y muere, y él está esperando. Lázaro muriendo antes y resucitando antes que Jesús, sin embargo él está esperando resurrección. Así que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, porque él nos va a levantar. Y aunque mi corazón desfallezca, ahí está mi esperanza. Ahora, es muy importante que cuando en el hebreo original se habla de mi Redentor, el término que se utiliza es Gaal. Vamos aquí, Gaal dice parientes más próximos, y como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente, casarse con su viuda, etcétera. Los redimidos eran comprados por parientes, rescatados por un ser cercano. Por eso que para nosotros alcanzar esa redención, el Señor se acerca a nosotros y nos hace hijos, nos redime y nos hace hijos. Él es el que hace ese parentesco, que no es por linaje biológico. Nosotros no somos salvos porque seamos judíos sefarditas, como esta falacia que se ha levantado, que somos salvos porque no hay gentiles, ¿no? Claro que hay gentiles. Y nuestra herencia no es por parentesco, por genética. No es porque venimos las 10 tribus perdidas de Israel, no. Porque recuerden que de hecho, ¿qué es lo que nos dice Juan? Eso no está puesto aquí, pero lo voy a hacer referencia. Porque, o sea, todos los que le recibieron, recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esta asignación como hijo no es de sangre ni de carne, o sea, no es por genealogía,
sino por la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos parentesco genético, genealógico con el pueblo de Dios, pero sí con el Israel de Dios, que es el que Él nos da por fe en el Hijo, en Jesús. Bien, así que Él nos hace parientes, Él nos hace cercanos. Pasamos de creación a hijos, a ser de su genealogía espiritual y no biológica, no carnal, no sanguínea. Bien, ahora con eso establecido, ¿quién era Job que necesitaba redención? Es que tan malo era que necesitaba redención, pues en Job 1 no nos dice que él necesariamente era un villano. Él no era Barrabás, no era el ladrón que tampoco aquel ladrón que reconoció que necesitaba salvación. Es más, es muy curioso porque el ladrón que estaba junto a la cruz de Jesús, él por su villanía reconocía que necesitaba salvación y le dijo, cuando vengas de tu reino, yo quiero estar ahí, o sea, quiero estar entre los salvos. Pero en él es obvio, ¿no? Salta a la vista, era un delincuente de altísimo perfil. Sin embargo, Job 1:1, ¿qué nos dice él? Hubo en tierra de Uz, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él, y esto estamos convencidos, al esperar a su Redentor, a pesar de que él en su conducta siempre quería ser perfecto y recto, siempre mostró ser temeroso de Dios y se apartaba del mal, vemos también el adelanto de que es para los gentiles. Todo gentil que espera a su Redentor es salvo, porque él no era israelita, él era gentil, porque todavía no estaba cerca la fundación de Israel. Pero él ya estaba alcanzando salvación porque él, como redimido, era rescatado por quien lo hacía pariente suyo. Y por eso esto agarra un sentido muy importante. Mi redentor, mi pariente. Eso es lo que al final de cuentas dijo. Es aquí mi redentor, mi padre, quien me va a rescatar, quien me va a salvar. Eso fue revelado. Eso fue obviamente que el mismo Espíritu de Dios se lo mostró a Job. Así que la redención ya estaba esperada desde muchísimos años, miles de años. Mucho antes de Abraham, incluso ya se estaba esperando, ya había quienes se habían levantado esperando ser redimidos, comprendiendo que ellos por sus buenos actos no iban a ser salvos. Y esto también es bueno para echar por tierra ese argumento de que no, yo me porto bien. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Yo creo que yo voy al cielo porque yo me porto bien. No sé si usted es Job, que como dice aquí, es perfecto y recto. Usted, dama, es perfecta y recta. No sé. Y no lo voy a poner en duda. Creo que sí. Pero aún aquí los que son perfectos y rectos, temerosos de Dios y se apartan del mal, necesitan redentor. Pero aquí también tenemos que estimar que aunque nosotros busquemos las buenas obras, cuidado que confiar en ellas. Recuerdo que una ocasión había un hombre que iba a la iglesia y él como que no terminaba de levantar cabeza. Quería, pero no levantaba cabeza. Y un pastor con mucha sabiduría me dijo, el problema de él es que no levanta cabeza porque él se cree que es bueno. Él se cree muy bueno. Y sí tenía buenas actitudes, pero al creerse muy bueno, no tenía en su corazón la necesidad de reconocer que él necesitaba Salvador. Y mientras que no tuviera la necesidad de que necesitaba a Cristo para ser salvo, para ser regenerado, para mudar su corazón con un espíritu nuevo, él no iba a poder alcanzar los planes de Dios y cuidado, no la salvación hasta que no reconociera que Jesús era su redentor. Así que no descansemos en nuestras buenas obras porque Job tuvo que reconocer que él, a pesar de todo lo que se dice en Job 1:1, quién era él. Y podríamos hacer hasta una lectura interesante. ¿Cuántos libros de la Biblia hablan también de alguien? ¿Cuántos comienzan inmediatamente a hablar también de alguien? Este libro es muy especial porque habla por encima de los atributos de Dios, los atributos de un hombre perfecto, apartado de Dios, pero que estaba perdido si no confiaba en su Redentor. Bien,
Teniendo esto claro, y por favor, si hay, esto los lleva a preguntas, ya sea quienes están online o quienes están aquí en el salón, por favor, con toda libertad, levantan la mano, abren micrófono, se expresan. No hay ningún inconveniente, es más, se agradece muchísimo. Vamos ahora a Oseas capítulo 13. Este libro también, Antiguo Testamento, estamos hablando de un redentor que todavía no había llegado, pero que ya se estaba guardando por la necesidad del hombre de ser redimidos. Nos habla de la redención que nos libra de muerte y de cosas terribles. En Oseas 13, versículo 14, nos dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Estas son palabras fuertes y cumplidas. Oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, muerte, se acabó tu poder. Pero a través de quién se hace esto, de nuestras buenas obras, por supuesto que no, porque ahí no dice que son nuestras buenas obras, sino que nosotros necesitamos ser redimidos. De las manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Bien, en ese sentido, la muerte será incluso destruida. Y hay algo que está profetizado. Llegará el momento en que ya nadie morirá. En la eternidad ya no habrá muerte. Ni siquiera lo que afecta antes de la muerte, que es la enfermedad. No habrá angustia, no habrá violencia que genere muerte. Y esto que se promete, que es fuertísimo, oh muerte, yo seré tu muerte, se cumple en Cristo, nuestro Redentor. Y esto lo podemos ver específicamente en 1 Corintios capítulo 15, con palabras fuertes, categóricas, y que para nosotros deben ser completamente alentadoras. No acostumbro ver películas de terror, no las recomiendo, y por ahí vamos a estar en su momento enseñando razones y versículos bíblicos que hablan de por qué no ver películas de terror. Pero sí les comento esta porque en una ocasión accidentalmente me confronté con una, que era una de las tantas de Destino Final. Era así la película, Destino Final. Estaba en un lugar donde me estaban hospedando y bueno, frente a prácticamente donde iba a dormir, encendió la televisión y me pusieron a verla. Entonces no tuve tampoco la osadía de decirle, por favor, ustedes que me hospedan, apéguense a la televisión porque voy a dormir y guarden silencio. Y prepárenme el desayuno temprano. No tuve esa osadía, así que la soporté. Pero algo que veía ahí y que era terrible es que la película estaba marcada por muertes periódicas. Esa era la cadencia musical trágica de esta película. Mostrar que cada uno de los personajes iba siendo derrotado por la muerte. Porque la muerte se ha catalogado como la derrota mayor, donde un personaje pierde hasta que muere. Es más, el personaje de una historia lucha y le parten la cabeza y sangra y cae en un abismo, pero se levanta y está la esperanza, dice, Layo está vivo, o sea, como que recordaba esta frase de Volver al Futuro, está vivo. O sea que la derrota más grande que puede sentir el ser humano es la muerte. Y así esa película era una glorificación de la victoria de la muerte. Esa saga de 5, 6, eran como 5 películas, no recuerdo exactamente, son 5, era el canto de la victoria de la muerte. Eso era. La muerte vence. Y como un círculo, porque esta historia es circular, porque a la última, eso sí lo sé, cierra en la primera, al final la muerte circula y vence. Y nadie puede escapar de ella. Pues resulta que tal como dice 1 Corintios 15, el 55 al 57, miren la victoria tan grande sobre lo que nadie puede vencer aparentemente. 1 Corintios 15, el 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo más grande y lo más poderoso que es la muerte, Jesús la venció a esa muerte. ¿Y dónde está tu aguijón?
porque me va martirizando, me va apoyando, me va afectando, me va paniqueando la muerte. Para mí esto fue una de las cosas confrontacionales más maravillosas que me costó, pero que disfruté cuando comprendí en oración y clamor, Señor, yo quiero ver cómo es esto de que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo es esto? O sea, el Señor mismo me tuvo que enseñar por qué era ganancia, porque Él ya la venció y ya la muerte no es un final, es el inicio de la gloria de Cristo Jesús. Y tan así, les comento que le tenía tanto pánico a la muerte que yo pensaba en la muerte en el momento más feliz de mi vida y eso me deprimía hasta una semana. Así era antes de Cristo, antes de recibir a Cristo, antes de ser sanado. Yo podía estar en un momento esplendoroso. Y de hecho, creo que lo he comentado otra vez, yo estuve en una fiesta maravillosa. Haciendo televisión, estaba en una producción y yo veía a todos estos actores que actuaban los libretos que yo escribía. Yo escribía los libretos y los veía en esa fiesta todos felices. O sea, ¿cómo me podía sentir? Y en ese momento solamente me cruzó un pensamiento. ¿Qué celebro si dentro de 50 años toda esta gente va a estar muerta? Así lo pensé. Y de forma silenciosa, discreta, cabizbajo, me fui a mi casa y estuve una semana deprimido porque le daba tanto poder a la muerte. Eso era un espíritu terrible que había en mí y que el Señor me libró. Y por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si ya no hay destino final como esa película, si no hay un inicio y hay un destino inicial que comienza con nuestra muerte a través de Cristo. O sea, Él nos libera de la muerte y nos saca la esclavitud de días perecederos. Claro, uno no, cómo no va a estar influido por esto y a veces yo comprendo porque había cosas que yo escuchaba, también mucho cuidado con la música, aunque sea en inglés, pero a veces uno puede ser afectado. Recuerdo una canción de Audioslave, que es de una canción de un músico que finalmente se suicidó, Chris Cornell, y la canción giraba en torno a la vida de un hombre que estaba esperando en su habitación a la muerte. Esas eran las cosas que yo escuchaba. Un hombre que estaba esperando la muerte y le decía, ¿a cuántos dioses tengo que buscar para ver si encuentro un paraíso? Porque este hombre tenía miedo y tristeza en la canción porque él no conocía a Cristo. En Oseas 13, ya que estábamos en 1 Corintios 15, pero volviendo a Oseas 13, al libro de Oseas, vemos que habíamos visto lo descrito en Oseas 13:14, pero un poco antes, en los versículos 4 a 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Acerca de que somos redimidos y que no hay poder, ni incluso muerte que nos avasalle, que nos destruya a nosotros. Y todo por medio de Cristo. Dice Oseas 13, el 14 al 6. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Aquí habla de tiempos diferentes de mi vida. Pasado, presente y futuro. Estos 3 versículos son la síntesis de todo el pasado de todos nosotros, pero el futuro de algunas personas de acuerdo a su presente hoy. Así que debemos sentirnos felices por el pasado que se describe aquí, pero no orgullosos por el futuro que podríamos estar viviendo en un presente muy mal edificado, descuidado. Porque, ¿qué resulta acerca del pasado? Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, desde allá, desde tu esclavitud, desde tu sufrimiento, desde esa tierra donde la muerte era tu derrota, porque era triste, porque los hebreos, los que morían en Egipto, morían siendo esclavos. Ese era su destino. Ese era su destino final. Morían siendo esclavos. Y además de eso, aparte de morir como esclavos, estaba la esclavitud cotidiana. El levantarse sabiendo que había algo y alguien injusto que me dominaba. Es muy triste vivir sin la libertad. Es muy triste vivir sin la soberanía, saber que respondes a otra persona, saber que las decisiones de tu vida las determina alguien. En este caso, eran los poderosos de Egipto,
No solo Faraón, sino los que tenían a casa esclavos y podían negarle o minimizarle el alimento y podían azotarle. En nuestro caso, la esclavitud del pecado. Y muchos vivimos un tiempo donde no éramos gobernados por nada bueno, sino era por nuestras bajas pasiones. Entonces, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué sabía el cuerpo? Que había que ir a tomar. ¿Y quién dijo que tiene que tomar? El pecado que me dice es viernes, tienes que tomar. Es más, debiste haber iniciado desde ayer. ¿Por qué esperaste hasta viernes? Un amigo mío, recuerdo que tenía su calendario, su calendario de los días, y él le había cambiado todos los nombres de los días. Entonces él no tenía los lunes, él tenía los gluglunes, así le decía, los gluglunes. Los martes eran los tomartes. Los miércoles eran los miércolitros. Los jueves eran los jueves. Y los viernes no necesitaban nombre porque así le ponían los nombres. Los viernes no necesitaban nombre porque los viernes se caía de su peso, que era día de tomar. Los sábados tampoco, tampoco había que ponerle nombre porque sábado es como decirle al agua, ¿qué nombre le ponemos al agua? Agua, ese es su nombre. Y los domingos no, porque ese día había que reposar para recuperar fuerzas para los gluglunes. O sea, este hombre era esclavo o sea, su calendario, su vida de su vicio. Eso es lo que nosotros vivíamos. Y me aprendí el calendario con él y bastante que lo ejercí durante ese tiempo. Y sé lo que era vivir bajo la rutina de lo que la carne manda. Y cuántos hombres también dicen, yo quisiera ser fiel, pero mi carne no me deja. Es muy triste esto. También trabajé con un director de una vez una producción televisiva que él, con todo el elenco, todo el elenco estaba esperando para grabar, se fue porque habló con una mujer, la mujer le ofreció tener intimidad y era tan gobernado que dejó a la producción tirada y dejó un mensaje a la secretaria. Si llama a mi esposa, no le digas dónde estoy. O sea, a su esposa. Terrible. Esto es lo que vivimos nosotros cuando el pecado nos domina. Cuando el pecado nos maneja nuestros tiempos. Cuando el pecado nos dice, no lo hagas o no todavía. Ponía hasta lo más trivial, como a veces somos gobernados por nuestros hábitos, como el ejemplo del celular, ¿se acuerdan? Cuando vamos a ver la Biblia, y aquí en confianza, ayer nadie levantó la mano, pero aquí en confianza pueden levantarla si quieren, o darse golpe de pecho y decir, yo soy, ese soy yo. ¿Cuántos aquí han querido buscar un versículo en la Biblia? Pero junto a la aplicación de la Biblia está el logo de Instagram. Voy a abrir Instagram un rato. Voy a abrir luego TikTok. No está ni siquiera en la pantalla. Tengo que correr la pantalla, tengo que moverla, pero después voy a TikTok. Y voy buscando los versículos. No, perdón, voy buscando las aplicaciones. Media hora, 45 minutos, una hora o el día siguiente. Busco el versículo. Gloria a Dios por lo que me mostraste. Y yo sé que esto tú me lo mostraste porque soy así. Porque después de haberme distraído, en mis gustos, encuentro el versículo que me define. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, miren, eso habla de mí. Después que ni siquiera tuve la fortaleza de decirle no a las aplicaciones. Y no, el problema no son las aplicaciones. Soy yo que ante ese logo de Instagram dice, pero con lo rico que sería ver Instagram. Vamos a ver quién taquilla hoy. O vamos a ver si la foto en la que taquillé tiene likes. Y si tengo seguidores. Si hay corazoncitos premiando esa imagen. Nosotros vivíamos esa esclavitud. Ellos la de un pueblo opresor. Nosotros la de una carne oprimida por un mundo que también esto nos va a espantar, pero tenemos que conocerlo y lo vamos a presentar más adelante. Nosotros tenemos que estudiar más sobre el mundo sobrenatural, el mundo de los principados, potestades, gobernadores, espíritus de maldad. Este tema que, como decía hace unos viernes atrás, cuando hablé de estos temas que a veces son como vergonzosos, ¿no? Uy, hablar de demonios, qué triste. Pero que tenemos que conocerlo, porque el demonio le gusta que no lo queramos conocer, porque así trabaja a su libre albedrío.
Así trabaja con completa libertad porque ignoramos su artimaña. ¿Pero por qué ignoramos su artimaña? Porque ignoramos su existencia, porque ignoramos su poder. Y al final de cuentas, quien es gobernado por sus pasiones, no es que la pasión sea quien domina, es quien está detrás de las pasiones. Si hiciéramos las comparaciones, los principados son los presidentes y nuestras pasiones son los representantes de corregimiento. O sea, a ese nivel, o sea, hay una distancia. Y no por demeritar a los representantes de corregimiento, pero hay mucho menos poder, hay mucho menos recursos. Quien manda detrás de nuestros, detrás, por encima y alrededor de nuestras pasiones, es el príncipe de este mundo. Y vamos a decirle, el nombre que se ganó por su propia necedad, porque él, su nombre no era Satanás, fue llamado Satanás, el diablo, luego que cayó, porque él era lucero de la mañana, era lucero, él era el querubín, que en lugar de guardar su majestad, no solo se engañó a sí mismo, sino que engañó a la tercera parte de los ángeles porque los estafó, porque él es un estafador, y miren a ver dónde están, esperando también su condenación la tercera parte de los ángeles. Ellos fueron estafados, ellos fueron engañados, fueron traicionados porque se dejó llevar por su propia codicia y su propio odio. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Bien, el Señor nos conoció en el desierto, en tierra seca, donde no había el agua de su espíritu, donde estaba el sufrimiento, donde estaba el control del desierto y después todas las aves de rapiña que estaban alrededor de nosotros. Y en ese momento, Él nos rescata para que vivamos un presente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del pasado? Todos tuvimos ese pasado y teníamos uno o más opresores, uno más esclavistas, mucho más, uno más tiranos sobre nosotros. Luego Él nos da un presente, pero cuidado, todos tenemos el mismo pasado, pero no debemos tener el mismo presente, perdón, y el mismo futuro. ¿Cuál es el futuro de muchos? En sus pastos se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Y a veces somos insistentes, decir, cuidado, mantengamos el arrepentimiento, mantengámonos en la presencia de Dios. Es para que no seamos de ellos. Y todos conocemos personas que se han olvidado de Dios. Amigos, seres queridos, parientes, desconocidos, que se alejaron de Dios después que Dios los rescató. Por ellos hay que clamar. Hay que clamar para que ellos regresen. Pero también clamar para que nosotros no nos olvidemos de nuestro Dios y el clamor que nos mantenga a nosotros humildes. Así que todos los cristianos tienen el mismo pasado, pero llega un momento en que entra la separación conforme al presente. Voy a ser de los que me olvido de Dios o los que no. Voy a ser de aquellos incluso que un día tuvieron espíritus y el Señor los sacó, tal vez cuando se iban a quitar la vida. Hay personas que Dios lo ha sacado cuando ya tenían en su mano un arma porque podían perder la vida. Se están acordando de Dios y lo tienen como gobernador. Aquellos que Dios sacó de celdas, de opresiones, de peligros, tengan cuidado. Tengamos cuidado, y me incluyo yo aquí, porque nos podemos olvidar de nuestro Redentor y correr a la esclavitud. Para que no seamos de ellos, entonces vamos a seguir viendo las advertencias que el Señor nos hace a través de su palabra. Vamos a Colosenses 1. Y aquí hay un recordatorio que va perfectamente acoplado a lo que decía Oseas en el capítulo 13. En Colosenses 1, del 13 al 14 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es y esto está bien hacer este paralelo para no decir, miren qué mal estaban ellos que estaban esclavizados por los egipcios. Nosotros también. Ellos tenían tiranos, amos y misericordias, que tenían facciones que ellos podían ver, lo reconocían por su voz, por sus gestos. Nosotros, sin embargo, teníamos el gobierno de principados y potestades, en la potestad de las tinieblas.
Y el Señor nos arranca esa potestad de las tinieblas por medio de Cristo. Él es el que nos libera a nosotros y nos traslada de posición. Egipto pasado, tierra prometida futuro. En nuestro caso, nosotros tenemos algo más que la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que se les dio al pueblo de Israel. Nosotros tenemos la ciudadanía en los cielos, tenemos morada eterna, porque el Señor le dice que les prometió tierra que fluye leche y miel. Pero el Señor Jesús que dijo, y que en esto no mentía, y que en esto era categórico, y que si no fuera así, Él se los diría a ellos, que Él iba a hacer moradas para cada creyente. Así que nuestra esclavitud era misericordia, pero el premio que nosotros recibimos es mayor. Y el resultado de esto, ¿y cómo logramos esto? A través de Jesucristo. Porque por su sangre, no por nuestro sacrificio, nosotros alcanzamos el perdón de pecados y por medio de ese perdón de pecados podemos estar delante de Él. Así que vemos el paralelo impresionante y claro. Vamos a Oseas 13 nuevamente y vamos a hacer unos paralelos aquí. Es más, yo debía haberles recordado, comentado, más bien recomendado, sí, que marcaran en su Biblia Oseas 13. Perdón a los que con entusiasmo cambiaron a Colosenses y no marcaron Oseas 13. Bueno, ténganlo ahí. En Oseas 13, del 1 al 2, también se habla de la redención desde el Antiguo Testamento y queda claro. Oseas 13, del 1 al 2. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Efraín está hablando aquí también de unas tribus, pero también con el de Efraín se hace analogía y se hace precisamente también la descripción de Israel como tal. Cuando en la Biblia se habla de Efraín, se habla del pueblo de Dios. Bien, así que es exactamente lo mismo. Decir Israel y decir Efraín es exactamente lo mismo en múltiples ocasiones. En múltiples veces vamos a ver que al hablar de Efraín se habla también de Israel. Cuando Efraín hablaba hubo temor, pero luego fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Bien, ¿qué pasó? Siendo liberado, redimido, tomó una decisión terrible. Pecó en Baal. Y aquí Baal, como demonio tal, lo llevó a una muerte donde la muerte sí fue victoria, fue destino final. Entonces aquí habla de lo que muchas veces nosotros hacemos. El versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado. ¿Se acuerdan que les hablaba del presente? ¿Qué estoy haciendo en el presente para que sea mi cosecha en el futuro? Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Cuando yo he recibido de Dios, ya sea posesiones o la inteligencia para tener posesiones, los talentos, y utilizo eso para desviarme de Dios y seguir a ídolos y hacer ídolos, entonces me aparto de Dios. Y el apartarse de Dios me lleva a mí a esa muerte donde Dios dándome un redentor no lo reconozco como tal. Miren, esto de los ídolos es tan terrible porque el hombre hace ídolos y luego se postra delante de ellos. El Señor nos llama a que no tengamos ídolos. Sin embargo, nosotros construimos estos ídolos y lo primero que hacemos es arrodillarnos delante de ellos. Y no solamente estoy hablando de las imágenes de vírgenes y santos, a los que besamos y le llevamos flores. Vamos a verlo en varios niveles. ¿Qué es un artista idolatrado? Alguien que se le tomó, se le produjo, el hombre toma un artista, lo produce, le da una imagen, le da un repertorio, le da una proyección, se invierte en él un tiempo y ese ser humano se presenta y es idolatrado. O sea, lo que el mismo hombre fabrica termina idolatrándolo.
Le voy a hacer una comparación acá y muy modesta porque yo nunca que fui ídolo, pero sí percibí algo muy curioso, que muchas personas, cuando yo comencé a entrar a televisión, me conocían por mi nombre de pila, o sea, por Ramón, o por mi apodo, pues, por el apodo que tenía de barrio. Y cuando entro a la televisión me ponen otro nombre. Me hacen un personaje y me ponen otro nombre y la gente dejó de llamarme por mi nombre. Entonces, pero si tú eres mi amigo del barrio, ¿por qué me llamas por el apodo del programa de televisión? O sea, soy la misma persona y me veían diferente. Hasta recuerdo, y esto me parece muy simpático, que cuando uno es joven y está soltero, a veces se da la libertad sin entrar en depravaciones ni nada, pero bueno, uno soltero conoce a una muchacha y le dice, uy, te invito al cine. Y recuerdo que eso hice con una muchacha, le dije, oye, te invito al cine, cuando salimos? Y ella me decía que no. Ella me decía que no. Apenas salía el programa, me decía, ¿y cuándo está la invitación? ¿Cuándo es? Hasta me dijo qué película quería ver y todo, una película animada. O sea, inmediatamente, porque ya no voy a salir con aquel, sino con el ídolo, con lo que he fabricado. Y eso que yo digo, les digo, manejé esto a muy bajo nivel porque era televisión local y porque nunca quise ser más allá. Pero asimismo, ¿qué es aquella persona que usted dice esto es lo máximo? Quiero vestirme como esa persona. Quiero tener el cabello como esas colores, como esa persona. ¿Cuántos colores tiene su cabello? Yo los voy a poner. Y en el mismo orden, secuencia, por favor. ¿Qué ropa usa? Porque yo me la voy a comprar, aunque no tenga recursos para eso. Que sus zapatillas que me está vendiendo cuestan $300, ahorraré para tenerlas, porque es lo que mi ídolo me está ofreciendo. Esa persona idolatrada, antes de ser fabricada como cualquiera de nosotros, pero se fabrica esa persona con recursos, con plata, con madera, con lo que el Señor nos ha dado y nos postramos delante de esa persona. Y si antes tenía otro nombre, ahora le llamamos, ya no eres José, ahora ya eres J Balbi porque tú eres José, pero tengo que llamarte como dice el que te fabricó, que te tengo que llamar. Te voy a llamar así ahora, porque el fabricante de ídolos me ha dicho, así le van a llamar ahora y así le van a tratar ahora. Y dije este nombre por decir uno, no tengo nada contra ninguno, sino más bien para que reflexionemos al respecto. Cómo a veces idolatramos a las personas, hacemos ídolos que son fabricados por personas. Y por eso, esos ídolos, así como yo puedo agarrar una imagen y desecharla, romperla, los que fabrican los ídolos en cualquier momento lo desechan. Por eso es que también a veces vemos esas películas viejas y decimos, ¿qué fue de tal actor? La industria lo deshizo. La industria le dijo, ya no me conviene, ya no te quiero. Te voy a borrar y te voy a reemplazar. Así que para que nosotros veamos cuáles son nuestros ídolos. Santos, vírgenes, hasta lo que Dios nos ha dado. Por ahí les anuncio que voy a hacer una reflexión matutina que habla sobre la serpiente de bronce y cómo esa misma serpiente de bronce, la que sanó a muchas personas y las libró de la muerte, tuvo que llevar un rey fiel adelante de Dios y la destruyó. La serpiente de bronce fue destruida por un buen rey porque comenzaron a adorarla. Pasmoso, ¿no? Lo que Dios levantó para salvación tuvo que ser destruido por un rey conforme a la voluntad de Dios porque estaban adorando y encendiendo inciensos delante de la serpiente y comenzaron a ver a la serpiente como el centro de su adoración y no al Dios que ordenó hacer la serpiente. Para que vean cómo a veces puede entrar en esos niveles y cómo también puede entrar incluso a niveles eclesiásticos. Y la iglesia es por el pastor. Y donde el pastor se va, yo creo que yo me voy con él. Se llega a la idolatría de pastores también. Volvamos a Nuevo Testamento y vamos a 1 Corintios 12. Y en 1 Corintios 12, el 2 al 3, nos habla que nosotros tuvimos un pasado, pero aquí vamos a examinar si ese pasado está vivo o se quedó en nuestro corazón, o se quedó atrás, perdón. ¿Se quedó atrás o todavía lo tenemos aquí inserto en nuestro pensamiento? Dice
1 Corintios 12, del 2 al 3. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vemos idolatría nuevamente. Los santos, las imágenes no hablan, pero también les voy a decir algo. Ese afiche, esa foto que usted tiene en su celular con ese artista, ese deportista, no le habla. Y si le habla, no es que le habla, está sufriendo de un delirio o un demonio hablará a través de esa imagen. O es esquizofrénico, pero cada vez yo entiendo más que la esquizofrenia es espiritual más que psicológica. Pero los ídolos no hablan. Sabiendo que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es anatema, maldito? Nadie guiado por el Espíritu Santo puede maldecir. Y maldecir no es, tú eres un maldito nada más. No. Es decir mal. Es decir despectivamente de Jesús. Hay sistemas religiosos y filosóficos que maldicen el nombre de Jesús al menospreciar quién es Él. Todos estos sistemas religiosos, filosóficos y disciplinas de pensamiento que dicen Jesús fue un iluminado más. ¿Dónde se dice eso? Bueno, si ustedes, bueno, los que están en online no pueden ver, pero los que están aquí en el salón, y ahora no lo hagan porque digo, no nos vamos a salir del salón para eso, pero más tarde en el descanso que vamos a tener entre tiempo y vigilia, van a ver que aquí está el templo de Bajaulá, el templo Bahá'í, donde se dice que Jesús es un iluminado más. Nadie por el Espíritu Santo va a decir que Jesús es un iluminado más y va a ir a adorar en el Bahá'í porque el Señor es Dios y no es un iluminado más. Es más, según Bajaulá y la fe Bahá'í, Jesús está en esa cadena donde está incluso después del Mahoma. O sea, Mahoma, Jesús, somos iguales, nos saludamos. Bueno, no podemos saludar porque estamos muertos, pero si hubieran sido contemporáneos se saludaran y tomaran café juntos y no uno reconociendo que uno es Dios y el otro fue un profeta que no conoció a Dios. Por decir, otros ejemplos podríamos enumerar aquí. Bien, por tanto hago saber esto, que nadie puede llamar por el Espíritu de Dios a Jesús que no es el Señor, ni tampoco puede llamar a Jesús a Señor si no es por el Espíritu Santo. Seguimos entonces, Colosenses 2. Y nuevamente habla de lo que el Señor hizo con nuestro pasado para establecer en un presente lo que hará en nuestro futuro. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que inmediatamente el Señor, también a través de Pablo, y nuevamente hablando a Colosas y a sus pobladores, a los colosenses, les dice que ustedes nosotros estábamos muertos en pecados. O sea que la muerte sí estaba venciendo. Ella nos tenía nosotros derrotados. Haciendo alusiones, nosotros éramos su Real Madrid cuando Barcelona le había hecho 5 goles. Eso éramos nosotros, estábamos listos, solamente esperando el resultado de que tocaran el pitazo final. Ya se iba a acabar el partido. Sin embargo, llega Cristo y vence. Eso sería como en el último minuto, en el minuto 90, llega una estrella del Real y hubiera hecho 7 goles, porque no 6. Vamos a hacer los 7 goles al Barcelona para derrotarlos. Mucho más grande fue lo que hizo Jesús. Nuestros días estaban contados, estábamos en la cuenta regresiva hacia nuestro final, llega Jesús y él vence la muerte. Y si nos asombraría eso de un futbolista que hicieran en un minuto 7 goles, mucho más es lo que hizo Jesús, venciendo la muerte misma y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque por la ley nosotros estábamos muertos, porque la paga del pecado es la muerte, porque violamos la ley. Sin embargo, llega Cristo y por creer en él, esa acta es anulada. Y nuevamente, aquí habla de la victoria.
Porque ¿qué decía la carta a los Corintios? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está aguijón? El aguijón de la muerte, tu victoria. ¿Dónde está sepulcro? Ya, te vencí. Pero también fue derrotado. No solamente fue derrotada la muerte, también fueron derrotados los principados y las potestades. Los exhibió públicamente delante de todo el mundo con su muerte y con su resurrección, porque al vencer, al resucitar, mostró que ellos no tenían poder, triunfando sobre ellos en la cruz y haciéndolo evidente en la resurrección. Y también porque murió sin pecado, porque al cumplir la ley completamente venció y fue avergonzada la muerte y los principados. Miren, le voy a decir, nosotros no nos debemos entristecer cuando conmemoramos la muerte de Cristo, porque los únicos que deben llorar recordando amargamente esa fecha son todos los principados, las potestades y la muerte. Tienen que llorar amargamente. Y nosotros no podemos estar tristes con lo que entristece a Satanás. No podemos tener el mismo sentir. Así que por lógica, aunque el momento fue doloroso, fue feliz para Dios. Para el Padre fue feliz, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que él dijo, los que creen y los que creerán en esto que acaba de pasar, tendrán vida eterna. Así que ese fue un momento feliz para Dios. Y si fue un momento feliz para Dios, no puede ser triste para nosotros. Así que alineamos nuestros sentimientos a los sentimientos de Dios o al de los principados y las potestades. Yo creo que la respuesta es lógica. Vamos a alinearlo. Nuestros sentimientos con los de Dios Padre y de Jesús, que también en medio del dolor dijo, consumado es, y se fue victorioso. Bien, Oseas 14, le dije, tenemos que marcar, ¿verdad? Bueno, porque vamos a volver allá. Dice Oseas 14, del 4 al 6. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Aquí todo esto porque él sana la rebelión de nosotros. Él prometió, aquí hablaba de futuro. Él hablaba de futuro, pero en nuestro caso debe ser pasado. Él ya sanó de la rebelión en todos los que recibieron a Cristo. O sea, los que murieron antes que nosotros en Cristo, ya les sanó la rebelión. Y sanó la rebelión el día que nosotros nos arrepentimos. Aquí, o sea, hablaba de lo que vendría, de lo que ellos anhelaban. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea, no los amaré porque lo merecen. Yo no los amo porque son hermosos. No los amo porque hacen la tarea. No los hago porque cocinan y cocinan bien. No los amo porque se bañan y se bañan bien. No los amo porque hablan y hablan bien. Yo los amo de pura gracia porque asimismo, como hay razones por las que ustedes podrían ser amados, todos nosotros tenemos razones por las que Él nos puede aborrecer. Porque recuerden, para el Señor hasta los pensamientos infieles, no la infidelidad ejecutada, ya es aborrecible. Por pura gracia y de pura gracia Él nos amó. Y la ira de Dios se apartó de nosotros. Con eso, el aguijón de la muerte, la condenación. Vamos a ver los versículos del 7 al 9. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué más yo tendré con los ídolos? Admiro gente, pero no son los que me gobiernan, ni mi vestir, ni mi hablar, ni mi actuar. Ya ni siquiera cómo me pongo el sombrero es dependiendo de cómo dice el ídolo que me lo debo poner. Más bien, ya no teniendo ídolos, sigo y vivo conforme a seguir y aprender a seguir a Cristo. Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Es en él que tenemos fruto. Pero aquí viene más bien esta pregunta también que debe ser desafío para nosotros. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Por eso necesitamos el Espíritu Santo y la respuesta es porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Pero ¿quiénes son los justos? Los que vivimos conforme a la justicia de Dios mostrada
por su palabra y por el Espíritu Santo, que nos guía a nosotros y nos lleva a profundizar. Y en este sentido, les digo que tenemos que profundizar tanto, porque conociendo las Escrituras, podemos caer en posturas patéticas. Les comento que por lo menos hubo una persona que preguntó, no fue al Congreso, no fue al convivio, pero que cuestionó el hecho del bautizo de ayer. Y por eso no fue, porque dice que el bautizo, ¿dónde se iba a hacer? Si iba a ser en aguas vivientes. Si eran aguas vivientes, había bautizo. O sea, que tenía que ser un río que circulara. O sea, miren las cosas que a veces nos inventamos, que a veces le quitamos el lugar a Cristo. La respuesta sería en Juan 7, porque se acuerdan que ellos iban a buscar un estanque, el agua, y el agua Jesús no la descalificó. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo, ¿no? El que tenga sed, venga, vaya a un río, porque un estanque no debe tomar. No, es que el agua viviente soy yo y le daré de beber el Espíritu Santo. Pero como a veces leemos la palabra o dejemos que alguien nos la lea a nosotros y caemos en estas falacias patéticas, decir, es que depende en dónde me voy a bautizar, descalificando el lugar y no quién nos bautiza. Y en nombre de quién somos bautizados, en nombre de Cristo. Por eso él dio instrucciones, bautícenlo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no importan las aguas. O sea, eso no lo dijo, pero al decir que es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que tenga sed venga a mí y beba, es a mí que se tiene que acercar. Entonces, por creer beberá esa agua que es el Espíritu Santo. Les comento esto porque debemos prepararnos, porque nos vienen a veces con unas cosas. ¿En qué monte adoraremos? Era la pregunta de la samaritana. Y la respuesta de Dios: no importa el monte, es que sean adoradores en espíritu y verdad, o sea, que adoren a Cristo. Entonces tengo que orar de pie o de rodillas. Adore a Cristo. Y también había una iglesia que hace años atrás en Sudamérica tenía el hábito de hacer unos devocionales de 2 horas y el requisito era que había que estar arrodillados y con las manos levantadas durante 2 horas. Porque si no, no se honraba al Señor. O sea, más bien era un ejercicio físico que una entrega de corazón. Y ese era el requisito. Las cosas, las leyes, las cargas que nos hacemos para saber si podemos ser bautizados, para ver si podemos adorar, si podemos en este monte o en el otro. Y las idolatrías que nos hacemos alrededor de esto. Nosotros vamos a tener que hablar más de estos temas, de incluso estas argucias del espíritu anticristo, para decir es que este bautizo depende de dónde va a ser. Y más bien depende de a quién yo creo. Depende con la actitud espiritual del adorador. No importa el monte, no importa si el agua es un estanque. Vengan a mí y beban. Jesús jamás le dijo, dejen ese estanque, dejen ese lugar y busquen un río. No, vengan a mí. Es a mí que tienen que venir y beban. No lo han sorprendido con esas argumentaciones ridículas. Tenemos que prepararnos porque van a haber muchos más. Y hay movimientos que están alentando estas ideas patéticas, absurdas, bochornosas. Pero con Biblia hay que responderle. Yo le di muchas gracias porque el comentario de esa persona que como que llamó algo así a otra sede y preguntó, yo voy, pero si el bautizo es en aguas vivientes. O sea que no podía ser ni en estanque, y aunque hubiera un movimiento de aguas, no podía ser si no era de la manera en que físicamente y no espiritualmente se hiciera. El monte no es espiritual, las aguas no son, perdón, el monte no es físico, es espiritual. Las aguas no son físicas, son espirituales. La circuncisión no es física, es espiritual. Así que preparémonos, porque de verdad por amor vamos a prepararnos más adelante para todas esas falacias que dan pena, pero que apartan a muchos de la verdad. En Efesios 2, ya casi aterrizando, nos dice así el Señor en los versículos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, en Egipto, ¿se acuerdan?
nosotros, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. También Él va a ser un solo pueblo, va a ser un solo pueblo, no insertar a un pueblo en otro, porque mucha gente también dice, miren, tienen que ser ahora judaizados porque no hay judíos ni griegos. Mala lectura, porque si para no ser griego tengo que ser judío, entonces aquí también podríamos utilizar este versículo para hacer una aplicación de ideología de género, porque cuando dice no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, entonces ¿qué hacemos? Las mujeres se convierten en hombres. O sea, como a veces llevamos al ridículo estas aseveraciones para forzar a la gente, no, ahora tienen que ser judaizados, tienen que ser raíces hebreas, tienen que ser judíos. Amamos a Israel, pero considerando que como gentiles amamos a Israel y bendecimos porque de ellos recibimos el culto, los profetas, recibimos al Mesías. Por supuesto, de él recibimos las promesas, pero no tenemos que anular lo que somos, porque si anulamos lo que somos a nivel de genealogía, también tendríamos que anular el hecho de que, bueno, ya no hay varón ni mujer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un nuevo género? No. Habrá el momento en que seremos una nueva nación en la eternidad, un solo pueblo, y donde ya no habrá esto de varón y mujer como determinantes ahora mismo. Ya no habrá separación. ¿Estamos claros? Esto le genera duras preguntas, por favor. ¿No hay problemas o si hay dificultades? Porque estamos aquí para responderla, ¿verdad? No es una disertación y yo digo, bueno, señores, se acabó y que les vaya bien. Es tiempo de aprender porque el Señor que nos dijo, enseñen todas las cosas que os he ordenado, que ustedes han aprendido y bauticen. Enseñen. Y la enseñanza necesita en un momento dado la pregunta, con mucho gusto, por supuesto. En Efesios 2, del 15 al 16 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, el que nace de nuevo. No es una nueva ciudadanía aquí en la tierra, una nueva ciudadanía en los cielos. ¿Y qué no lo que nos da la identidad con los judíos, con los griegos, con los europeos, con los africanos? El nacimiento, el nuevo nacimiento. Es necesario que nazcan de nuevo. Que nazcamos haciendo perecer la naturaleza de Adán. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Bien, y aterrizando en este punto del tema de hoy, vamos a Filipenses 3, del 18 al 19. Busquemos allí. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Antes de leer los siguientes versículos, ya casi aterrizando y después terminando ya con Gálatas, así que para que tengan Gálatas ahí cerca. Nosotros a veces somos enemigos de la cruz aunque estemos cerca. De hecho, ¿de qué estaba rodeada la cruz de Cristo en el Calvario? De enemigos. Lo que menos había era amigos. Estaba la madre de Jesús y estaba Juan. Madre, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Juan, atiéndela. Ella va a ser una mujer que va a necesitar ayuda. Atiéndela y cuídala espiritualmente. Porque Jesús tenía hermanos, pero ¿quién podía alimentarla espiritualmente? Juan. Se la delegó. Así que nosotros, no porque estemos cerca de la cruz, somos amigos. Porque incluso el que hirió a Jesús lo hizo porque estaba tan cerca de él que su lanza, con solo levantar su brazo, le alcanzó para herir a Jesús en un costado. El espíritu del anticristo es el que nos hace a nosotros ese espíritu en contra de Cristo y que ya se está moviendo desde hace siglos, el que podamos estar cerca de Cristo y que, sin embargo, estemos pensando en lo terrenal. El evangelio de la prosperidad no es amigo de Cristo. O como le hacía referencia de cómo lo escribe César Vidal, el autor que es muy creyente, muy serio, muy profundo en sus críticas y muy incisivo precisamente en sus críticas. El evangelio de la prosperidad o el evangelio de la codicia. El evangelio de la prosperidad o de la codicia es enemigo de Cristo porque solo piensa en lo terrenal.
Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él sujetó incluso y venció a la muerte, pero él puede sujetar todas las cosas. Y nuestra ciudadanía ahora no está limitada a lo terrenal, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y nosotros qué estamos ahora haciendo? Esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cómo yo espero a alguien implica qué tan importante es para mí. ¿Cómo espera la novia al novio cuando están en la cita? Las muchachas muchas veces están esperando al novio, ¿no? Y se acicalaron, se maquillaron y se miran en las vidrieras para ver si sigue el peinado. No ha pasado nada, ni la brisa ha soplado. Y se siguen examinando. Se maquillaron perfectamente y se miran en los espejos. Eso implica la importancia que le dan. Y los caballeros revisando también su peinado. Es más, caminan calculando cómo van a caminar para no mostrar una imagen indeseable o poco elegante. Cómo nosotros estamos esperando al Salvador implica nuestra estima. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y vamos a concluir con Gálatas 6. En Gálatas 6, del 14 al 16, ¿cómo esperamos al Redentor? Ya lo vimos en Filipenses, con dignidad, pero también con una seguridad que no viene de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino de lo que sabemos que hizo Cristo en la cruz. Por eso es que el cristiano que es soberbio es como el basquetbolista que es muy chiquito. O sea, es como una contradicción, como que no es, o sea, puede ser, dirá uno. No, vamos a poner, porque todavía puede haber basquetbolistas pequeños, pero hay contrario, puntos contrarios que no van, ¿verdad? Yo no puedo decir que una persona es el hombre sin cabeza que tiene lindos ojos, porque ¿dónde están los ojos? O sea, es ilógico. Hay incongruencias que no tienen lógica alguna. Hay otras que son interesantes, pero otras que son ilógicas. Y aquí, como el hombre sin cabeza que tiene hermosos ojos, aquí vemos que nosotros no podemos ser contradictorios, porque dice Gálatas 6, del 14 al 16. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bien, lejos de estar a mí está gloriarme. El que se glorifica, el que se glorifica, se envanece en sí mismo, es como el hombre sin cabeza de hermosos ojos. No tiene sentido. No le encuentro la lógica. No tiene sustento. Asimismo, nosotros humildemente tenemos que esperar a nuestro Redentor. Así humildemente y dándole la gloria a Él, nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que estamos conmemorando siempre, pero que en estos días se pone énfasis en todo el mundo. La cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el mundo para mí está muerto, porque el mundo me es crucificado a mí, el mundo para mí está muerto y los muertos no dominan. Y yo al mundo, para el mundo ya no tengo vida. Vivo en el mundo, pero no vivo para el mundo. Esta es la distinción muy importante. Yo vivo en Panamá, pero no vivo para todas las cosas que Panamá me dice. Y cuando yo no vivo para Panamá, cuando lo que me dice Panamá no va conforme a la ley de Dios. Si Panamá llega a decir sí al aborto, yo no vivo para esa causa panameña. Y me alegro si Panamá le llega a decir no al aborto. Yo vivo para Cristo, así que ya no vivo bajo los rudimentos del mundo ni complaciendo las cadencias pecaminosas del mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos nueva creación por medio de Cristo y eso lo vemos y comenzamos a experimentarlo desde que nacemos de nuevo aquí en la tierra. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que somos criaturas nuevas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios no es el Israel de la tierra. Es el pueblo de Dios separado por Dios y para Cristo, porque todas las cosas son por Dios y por Jesús y para Cristo, porque a Él se le entregó toda potestad. Así que
nosotros vivimos por Cristo y para Cristo, y en esto ponemos nuestra reflexión final. ¿Cómo sabemos que honramos al Redentor? Cuando vivimos por Él. Por Él es que tenemos libertad. Pero si vivimos por Él, lo lógico, consecuente, amorosamente sostenible y espiritualmente posible es que vivamos para Él. El Señor no dice, voy por ti para que sigas en ti. Voy por ti para que vivas para otros. Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Sí, ustedes son salvos. Pero ¿para qué Él recibió esa potestad? Para que nosotros bajo su potestad y su dirección y su orden, nosotros enseñemos a otros. También con mucho cariño, y esto lo llevo a la reflexión final, una persona que estimo me decía, la diferencia entre de los judíos es que ellos no quieren meter a nadie en su religión, y los cristianos el problema es que sí. Y a veces lo hacen impositivamente y son groseros. Yo le digo, bueno, sin groserías y sin imposiciones y sin irrespeto, sí tenemos que vivir conforme a algo. Nosotros no es que queramos imponer por nuestra propia carne, sino que vivimos para Cristo. ¿Y cuál fue la última palabra de Cristo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras, las últimas órdenes? Hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y para enseñarles tengo que hablarles. Para enseñarles tengo que decirles. Para enseñarles a veces tengo que ser hasta pesado. Y vamos a orar y en el tiempo que vamos a tener una vigilia de intercesión, oración. De hecho, vamos a hacer una oración que no hice ayer, prometí y me la reclamaron. Orar por esos puestos que queremos que se llenen. Así que, sí, una persona con mucho gusto me dijo, todo bien menos que estaba esperando esa oración por esos puestos que queremos llenar con nuestros seres queridos. Pero yo le daba gracias ayer porque supe de personas que fueron a la fuerza. Es más, supe de una persona que fue y su mamá no le dijo para dónde iba. Porque claro, esta persona muy jovencita dice, pero me estafaron, me engañaron. Pero bueno, es el acto de amor de una madre que sus hijos quieren. Que quieren en sus hijos el conocimiento de la verdad. En cuanto a los métodos, bueno, habrá que entonces considerar en cada caso particular. Pero para esa jovencita de repente eso fue un acto que no fue muy bueno, no fue muy lindo, pero al final de cuentas fue un acto maravilloso de alguien que quiere la salvación de sus hijos. Y tenemos que comprenderlo y agradecerlo. ¿Cuántas personas oraron, lucharon por nosotros? Y aquí también yo le doy gracias a todos los padres, abuelos que están aquí luchando por sus nietos y sus hijos. Porque aquí ya sabemos quiénes somos, o sea, estamos en confianza. Me alegro, por ejemplo, por una Griselda que lucha por sus nietos, por una Yolanda que siempre está de repente trayendo a un nieto y de repente el nieto muchas veces sabe y otras veces a lo mejor ha venido y que, yo pensaba que íbamos a otra cosa, no sé, o tenía otros planes, puede ser. Es más, hijos y nietos que han tenido estos padres o abuelos que los han metido, denle las gracias. Denle las gracias. Yo me conmuevo ante estos padres que se la juegan y no están para quedar bien delante de los hijos, sino delante de Dios. También denle las gracias porque han luchado con ustedes activamente con sus recursos, pero también orando mucho. Y padres y abuelos, e incluso parejas, porque también aquí hay parejas que están luchando por sus consortes, por sus compañeros o compañeras, sigan luchando por ellos. Y también sé de hijos y nietos que luchan por sus padres, por sus abuelos. Hijos y nietos que ven a sus padres o a sus abuelos que todavía no caminan con el Señor. Sigan orando por ellos. Clamen por ellos. Síganle hablándolos. Cáncenle. Llévenle la Biblia. Tenemos testimonio también. No lo cuento porque eso le contará a la persona, por respeto a la persona, pero que viajó kilómetros para presentarle una Biblia a su padre. Eso a mí me conmueve. Y le digo a esa persona, sigue haciéndolo.